sentada en el porche de su casa de madera, envuelta en un chal tejido por las manos de su madre décadas atrás, sostenía una taza de té humeante que ya se había enfriado. Sus ojos, antes brillantes como el río que cruzaba el pueblo, ahora estaban velados por una niebla silenciosa, la niebla del duelo. ¿Otra vez aquí, solita?, preguntó doña Elena desde la vereda, con su voz suave pero firme, cargando una canasta de manzanas recién cosechadas. Clara levantó apenas la vista, esbozando una sonrisa que no llegó a sus labios. No estoy sola, Elena. Él sigue aquí, solo que ya no habla. Elena suspiró y se sentó a su lado, dejando la canasta entre ambas. El crujido de la madera vieja del porche era el único sonido que rompía el silencio. Hace un año, Clara. Un año desde que el Señor se lo llevó. Pero tú sigues esperando que responda. ¿Y si no responde?, murmuró Clara, mirando al horizonte donde el sol comenzaba a teñir el cielo de dorado. ¿Qué hago si Dios decidió callarse para siempre? Elena le tomó la mano, arrugada como el pergamino de una Biblia antigua. Dios no se calla, hija. A veces solo habla en susurros, y necesitamos estar quietos para escucharlo. Clara bajó la cabeza. Las lágrimas, contenidas durante semanas, rodaron sin permiso. Extraño su voz. Extraño como me decía, mi flor de jazmín, cada mañana. Extraño como oraba por mí antes de dormir, incluso cuando estaba cansado. ¿Sabes? Decía que yo era su milagro cotidiano, y ahora soy solo una sombra caminando por una casa vacía. Elena apretó su mano con más fuerza. Miguel no era solo tu esposo. Era pastor, sí, pero sobre todo era un hombre que creía que el amor de Dios podía sanar hasta la herida más profunda. ¿Crees que dejaría que tú te perdieras en la oscuridad? Clara no respondió. Pero en su pecho, algo se removió. No era esperanza, aún no. Era más bien una inquietud. Como si, en algún lugar lejano, una puerta hubiera comenzado a abrirse. Esa noche, mientras la luna bañaba su habitación con una luz plateada, Clara abrió el viejo baúl de roble que Miguel usaba para guardar sus sermones. Entre papeles amarillentos y cuadernos llenos de notas bíblicas, encontró algo que nunca había visto, una carta, sellada, con su nombre escrito en la caligrafía torcida que él usaba cuando escribía con el corazón y no con la prisa. Con manos temblorosas, rompió el sello. Mi querida Clara, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy a tu lado, pero créeme, mi amor por ti no ha muerto. Está sembrado en cada oración que hice por ti, en cada verso que subrayé en la Biblia pensando en tus ojos, en cada silencio que compartimos bajo las estrellas. Hay un lugar al que fui muchas veces, un lugar que muchos temen, el viejo Hospital San Rafael. Allí, entre paredes olvidadas, aprendí que Dios no abandona ni siquiera a los que el mundo deja atrás. Si alguna vez sientes que Él se ha ido, ve allí. Busca donde el suelo parece ceder, porque allí, en lo más profundo, está la verdad que necesitas escuchar. Clara cerró los ojos. El corazón le latía como si quisiera salir del pecho. ¿Por qué nunca me lo dijiste, Miguel?, susurró al aire, como si él pudiera responder desde algún rincón del cielo. Pero no hubo respuesta. Solo el viento moviendo las cortinas, como si el mismo cielo le hiciera un gesto de ánimo. A la mañana siguiente, antes de que el sol tocara el suelo, Clara se vistió con ropa sencilla, ató sus botas gastadas y colgó del hombro una pequeña mochila. Dentro, llevaba su Biblia, la carta de Miguel y una foto de los dos, tomada el día de su aniversario número 30. Antes de salir, se arrodilló junto a la cama y oró, no con palabras ensayadas, sino con el grito silencioso de un alma que ya no sabe si cree, pero que aún quiere intentarlo. Señor, si estás ahí, guíame. No sé qué encontraré allí, pero si Miguel me dejó esta señal, entonces confío, aunque me cueste la vida. Se detuvo un instante, respirando hondo. La carta de Miguel pesaba en su pecho más que en su bolsillo. No era solo papel, que era una promesa, un último susurro de amor desde más allá del velo de la muerte. ¿Y si me equivoco?, murmuró, mirando hacia el cielo plomizo. ¿Y si esto es solo desesperación? Pero entonces recordó la voz de Miguel, tan clara como si estuviera a su lado: la fe no es creer que Dios actuará, es confiar que Él ya está actuando, aunque no lo veamos.
con renovada determinación, siguió adelante. Al doblar una curva del camino, el edificio emergió de la bruma como una sombra gigantesca. Sus ventanas rotas parecían ojos vacíos. Las paredes, desconchadas y cubiertas de yedra, guardaban cicatrices del tiempo. El cartel oxidado sobre la entrada apenas se leía: Hospital San Rafael, fundado en 1932. Clara se acercó con lentitud, como quien se aproxima a un altar sagrado o a una tumba. Empujó la puerta principal. Crujió con un gemido metálico que hizo que su corazón se detuviera por un segundo. Dentro, el aire era frío, denso, cargado de polvo y ecos dormidos. Rayos de luz débil se colaban por las grietas del techo, iluminando motas de polvo que flotaban como almas errantes. Miguel, susurró, abrazando su Biblia contra el pecho. ¿Dónde estás? Avanzó por el vestíbulo. Las camillas estaban volteadas, los archivos esparcidos, las sillas apiladas como si alguien hubiera intentado barricar algo, o a alguien. Pero no había rastro de violencia, solo de abandono. De pronto, algo llamó su atención. Sobre el mostrador de recepción, medio oculta bajo una sábana raída, había una pequeña cruz de madera. Clara la tomó con manos temblorosas. Era la misma que Miguel llevaba colgada del cuello los domingos que predicaba. «Dios mío», exclamó, llevándosela al rostro. «¿Cómo llegó aquí?» Entonces, oyó un crujido. No del viento. No de la madera vieja. Era un paso. Se giró rápidamente, el corazón martilleándole las costillas. ¿Hay alguien?, preguntó, con voz más firme de lo que sentía. Silencio. Solo el eco de su propia pregunta rebotando en las paredes vacías. Pero no estaba sola. Lo sentía. Algo, o alguien, la observaba. Decidió no retroceder. Si Miguel la había traído hasta aquí, no sería para que huyera al primer susurro de miedo. Subió las escaleras, cada peldaño gimiendo bajo su peso. En el segundo piso, encontró una puerta entreabierta con un letrero apenas legible: capilla. Entró. Allí, en medio de bancos polvorientos y un altar cubierto de telarañas, había un cuaderno abierto sobre un reclinatorio. Se acercó. Las páginas estaban llenas de la letra de Miguel. Versículos bíblicos subrayados, oraciones escritas con tinta corrida por la humedad, y nombres. Decenas de nombres. Luz María por sanación emocional. José Ramón para que encuentre trabajo y dignidad. Daniel para que vuelva al camino del Señor. Clara se arrodilló, las lágrimas nublándole la vista. ¿Por qué nunca me dijiste que venías aquí?, sollozó. ¿Por qué cargaste con todo esto solo? Fue entonces cuando, al pasar una página, encontró algo que la dejó sin aliento. Una carta. Dirigida a ella. Pero no la que ya había leído. Esta decía: si has llegado hasta esta capilla, es porque tu corazón aún late con fe, aunque apenas lo notes. Quiero que sepas que este lugar no es un cementerio, es un semillero. Aquí, donde otros vieron desesperanza, yo vi almas sedientas de gracia. Y tú, Clara, tú eres la jardinera que vendrá después de mí. Un sollozo profundo le sacudió el cuerpo. No puedo hacerlo sin ti. Gritó al cielo, con la voz quebrada. No soy fuerte como tú. Pero en ese instante, como si el cielo respondiera, un rayo de sol atravesó una ventana rota y bañó el cuaderno con una luz dorada. Y en esa luz, Clara sintió algo que no había sentido en un año: paz. No era la ausencia de dolor. Era la presencia de alguien más grande que el dolor. Se levantó, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Sabía que debía seguir. Miguel no la había traído solo a recordar, la había traído a descubrir. Y entonces, guiada por una intuición que no entendía del todo, bajó al sótano. Las escaleras eran estrechas, oscuras, húmedas. El aire se volvió más pesado, más denso. Pero Clara no titubeó. Al llegar abajo, encendió su linterna. El haz de luz reveló paredes cubiertas de grafitis antiguos, tuberías oxidadas, y en el centro de la habitación, una grieta en el suelo. Se acercó con cautela. El concreto estaba agrietado,
como si algo debajo hubiera estado moviéndose, respirando. Se arrodilló y tocó el borde con los dedos. Frío. Húmedo. Vivo. ¿Qué hay aquí, Miguel?, susurró. Y entonces, bajo sus pies, el suelo emitió un leve crujido, y cedió ligeramente. Clara contuvo el aliento. Dios mío. Exhaló, sin aliento. Pero no huyó. Algo en su interior, más fuerte que el pánico, la mantuvo allí. Era como si Miguel estuviera de pie a su lado, no con palabras, sino con esa calma silenciosa que siempre lo había rodeado, incluso en medio de las tormentas. Con cuidado extremo, se puso de pie y retrocedió un paso. Luego otro. Observó la grieta, no era grande, pero sí profunda. Desde ella ascendía un olor extraño, no a podredumbre, sino a tierra mojada, a raíces, a algo antiguo que dormía. Se arrodilló de nuevo, esta vez más lejos del borde, y dirigió la luz de la linterna hacia la abertura. Entre las sombras, distinguió algo metálico. ¿Una bisagra? ¿Una tapa? ¿Qué escondiste aquí, amor mío?, murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Recordó entonces las historias que circulaban en el pueblo sobre el Hospital San Rafael. No eran leyendas de fantasmas, como en otros lugares abandonados, sino de secretos. Decían que, en los últimos años antes del cierre, algunos médicos y enfermeras habían sido acusados de malversación, de falsificar registros, de abandonar a pacientes terminales sin cuidados. El escándalo había manchado el nombre del lugar, y muchos creían que Dios mismo lo había condenado al olvido. Pero Miguel nunca creyó eso. Dios no abandona ni siquiera a los que el mundo deja atrás, había escrito en su carta. Clara tragó saliva. Si ese sótano guardaba algo relacionado con aquellos días oscuros, ¿por qué Miguel lo habría visitado? ¿Y por qué dejarle una señal precisamente aquí? Con manos decididas, aunque aún temblorosas, buscó una barra de hierro oxidada entre los escombros cercanos. La usó como palanca. Apoyó un extremo en el borde de la grieta y empujó con todo su peso. Un chirrido agudo rasgó el aire, seguido por un crujido sordo. El suelo cedió un poco más, revelando una cavidad oscura, apenas del tamaño de un cofre pequeño. Conteniendo la respiración, bajó la linterna. Allí estaba, una caja metálica, cubierta de óxido, pero intacta. Tenía una cerradura simple, oxidada también, que se deshizo con un leve tirón. Dentro, envueltas en un paño de lino blanco, el mismo que Miguel usaba para limpiar el púlpito los domingos, había cartas. Docenas de ellas. Atadas con una cinta roja, como las que usaban en su boda. Tomó la primera. La abrió con dedos reverentes. Querida señora Luz María, no sé si alguna vez leerá estas palabras, pero quiero que sepa que cada noche, desde hace 3 años, he orado por usted. Por su dolor. Por su soledad, por la hija que perdió. Dios no ha olvidado su llanto. Yo tampoco. Clara soltó un gemido ahogado. Él oraba por ellos, en secreto. Hojeó otras cartas. Cada una dirigida a alguien diferente. Un joven llamado Daniel. Una enfermera jubilada. Un hombre sin hogar que dormía en los pasillos del hospital antes de que lo cerraran. Todas llenas de compasión, de fe, de esperanza escrita con tinta y lágrimas. ¿Por qué nunca me lo contaste?, susurró, abrazando las cartas contra su pecho. ¿Tenías miedo de que no entendiera? Entonces, entre las últimas hojas, encontró algo más, una fotografía. Era de ella, joven, riendo bajo un árbol de jacarandá, el día que Miguel le pidió matrimonio. En el reverso, una nota: a veces, el mayor acto de amor es amar en silencio, para que otros puedan oír la voz de Dios sin ruido. Las lágrimas brotaron sin control. No eran solo de tristeza, ni siquiera de nostalgia. Eran lágrimas de asombro. De humildad. De comprensión tardía. Miguel no había venido aquí a esconderse. Había venido a sembrar. Y ahora, en medio de este sótano olvidado, Clara entendía que su duelo no era el final, era la semilla. De pronto, un ruido desde las escaleras la hizo sobresaltarse. «Hola», gritó una voz joven, insegura. ¿Hay alguien ahí?,
Clara se puso de pie de un salto, escondiendo instintivamente las cartas tras su espalda. ¿Quién eres?, preguntó, con voz firme pero sin hostilidad. Un muchacho apareció en la entrada del sótano. Vestía ropa sencilla, zapatos gastados, y llevaba una escoba en la mano. Su rostro era delgado, marcado por cicatrices invisibles, pero sus ojos tenían una luz que Clara reconoció al instante. Me llamo Daniel, dijo, bajando con cautela. Vine a limpiar, como hago cada semana. El pastor Miguel me enseñó que hasta los lugares rotos merecen ser cuidados. Clara se quedó helada. ¿Tú conocías a Miguel? Daniel asintió, con una sonrisa triste. Fue él quien me sacó de la calle. Me dio pan, sí, pero sobre todo me dio oración. Nunca supe quién escribió aquella carta que encontré en mi mochila un día, pero ahora, miró la caja en sus manos, creo que ya lo sé. Clara lo miró fijamente. Entonces, con manos temblorosas, le tendió la carta dirigida a Daniel. El joven la tomó. Al leerla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Él sabía mi nombre, balbuceó. Sabía que existía. Siempre supo, dijo Clara, con voz suave. Porque amaba como Cristo ama, sin pedir nada a cambio. En ese momento, el suelo volvió a crujir. Más fuerte esta vez. Ambos miraron hacia abajo, alarmados. Cuidado, gritó Daniel, extendiendo la mano hacia ella. Pero ya era tarde. Una sección del piso cedió por completo. Clara sintió que el mundo se desvanecía bajo sus pies. Cayó apenas unos centímetros, atrapada en una especie de hueco poco profundo, pero suficiente para que el polvo y la tierra se levantaran a su alrededor. ¡Clara!, gritó Daniel, arrodillándose al borde. Ella tosió, aturdida, pero ilesa. Estoy bien, dijo, parpadeando en la oscuridad. Pero, mira. Dirigió la linterna hacia el fondo del hueco. Allí, entre raíces y piedras, había algo más, una pequeña Biblia enterrada, envuelta en plástico. Y grabado en la cubierta, con letras toscas pero claras, una frase: donde el mundo ve ruina, Dios planta esperanza. Clara la tomó. Al abrirla, encontró marcado el Salmo 147, 3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y entonces, en medio del polvo, del miedo, del pasado que se desmoronaba, ¿puedo ayudarte a salir?, preguntó, extendiendo la mano. Clara asintió, pero no se movió de inmediato. Algo la retenía allí, en ese lugar donde la tierra se había abierto como un corazón herido. Daniel, dijo, con voz temblorosa, ¿por qué sigues viniendo a este lugar? Después de todo lo que pasó, después de todo lo que sufrieron aquí, ¿por qué limpias un sitio que el mundo olvidó? El joven bajó la mirada un instante. Luego, con una calma que parecía más antigua que sus años, respondió, porque fue aquí donde me sentí visto por primera vez. No como un fracaso. No como un peligro. Sino como un hijo. Miguel nunca me predicó desde un púlpito. Me habló sentado en estos mismos escalones, con una manzana en la mano y los ojos llenos de lástima, no la lástima que humilla, sino la que levanta. Clara cerró los ojos. Recordó cómo Miguel, en los últimos meses de su vida, salía temprano sin decir a dónde iba. Ella pensaba que era a visitar enfermos, pero ahora entendía, venía aquí. A este cementerio de almas, a sembrar vida. Él creía que este lugar no estaba muerto, dijo Clara, abriendo los ojos. Creía que aún latía. Y tenía razón, respondió Daniel, con una sonrisa triste. Porque yo sigo latiendo. Con un esfuerzo suave, Clara tomó su mano y se puso de pie. El suelo crujía bajo sus pies, inestable, como si el edificio mismo estuviera respirando. Pero esta vez, no sintió miedo. Sentía urgencia. No podemos dejar esto así, dijo, mirando la grieta, la caja de cartas, la Biblia enterrada. Esto no es solo para nosotros. Daniel asintió lentamente. ¿Qué quieres hacer? Clara miró a su alrededor, como si viera el sótano por primera vez con ojos nuevos. No era un lugar de ruina.
Era un santuario escondido. Un altar bajo tierra. Quiero que la gente sepa, dijo, con la voz firme, aunque las lágrimas aún brillaban en sus mejillas. Quiero que sepan que alguien los amó en silencio. Que alguien oró por ellos cuando el mundo los ignoró. Y quiero que este lugar vuelva a ser lo que Miguel sabía que era, un refugio. Daniel la miró con asombro. Pero, ¿cómo? Nadie viene aquí. Todos. Dizem que está maldito. Entonces les mostraremos que não há maldição mais forte que la oração, respondió Clara com uma determinação que nem ela mesma reconhecia. Se Deus pode ressuscitar um coração, por que no edifício? Em esse momento, um raio de sol se colou por uma grieta em el techo do sótano, iluminando justo o lugar donde a Bíblia havia estado enterrada. Era como se o cielo hubiera escuchado. Daniel tragou saliva. E eu te ajudaré. No tengo mucho pero tengo manos. Um coração que Miguel e sanó. Clara le tomou a mano, no como uma anciana a um jovem, sino como uma hermana a um hermano em la fe. Entonces empezamos hoy. Subieron las escaleras juntos. Cada passo resonava como uma promesa. Ao salir do sótano, o aire fresco do exterior los envolvió, pero ya não era o aire do abandono. Era o aire do comienzo. De vuelta em el vestíbulo, Clara se detuvo frente ao mostrador de recepção. Tomou a cruz de madeira que havia encontrado antes la colgou em el centro de la parede, donde todos pudieram verla. Que esto sea o primeiro signo, dijo. Que eles entrem aqui sepan que não estão solos. Daniel la observava em silêncio, com los olhos brilhantes. Sabes? Dijo ao cabo de um momento. Mi madre solia decir que los milagros no caem del cielo, nascem em los lugares mais rotos. Clara sonrió por primeira vez em mucho tempo. Uma sonrisa verdadeira que nascia de alma. Entonces preparemos la tierra, Daniel, porque creo que este lugar está a ponto de florescer. Mientras o viento movia las cortinas podridas como se aplaudiera em secreto, Clara supo que não estava seguindo um rastro del pasado. Estava trazendo um caminho hacia o futuro, uno que Miguel havia preparado com orações silenciosas amor sin nombre. Pero aún quedaba uma pergunta, uma sombra em el horizonte, quem mais havia sido tocado por las cartas de Miguel. E que sucederia quando o pueblo Daniel la esperaba afuera, com uma carretila lena de herramientas prestadas, escobas nuevas uma lata de pintura blanca que olía a esperança recém-aberta. Buenos dias, dijo, com uma sonrisa tímida. Traje lo que pude. El senhor Ortega me deu las brochas, Dona Helena enviou pão e café. Clara asintió, comovida. Deus provei, incluso antes de que pidamos. Caminaram juntos hacia o hospital, esta vez sem medo. O sendero parecia mais curto, como se la tierra misma se hubiera enderezado para recibirlos. Ao legar, Clara se detuvo frente à la puerta principal, a hora entreabierta, respirou hondo. Hoy no vinimos a explorar, dijo, volviendo-se hacia Daniel. Vinimos a redimir, empujaram la puerta. O eco de seus passos ressonou distinto esta vez, no como um lamento, sino como um saludo. Durante horas limpiaram, barrieram salas lenas de escombros, arrastraram camilas oxidadas ao pátio traseiro, quitaram telaranas de los rincones donde o povo havia tejido sudarios. Cada objeto que moviam parecia liberar um sussurro. Gracias, perdão, ayúdame. Ao meio-dia, mientras tomava um descanso em lo que alguma vez fui la sala de espera, Daniel sacou uma carta de su bolsillo. Encontré esto ayer, entre los archivos do segundo piso, dijo, entregando-se-la com manos temblorosas. Está dirigida a uma tal Luz Maria. ¿Crees que deveríamos buscarla? Clara tomou a carta. La reconoció ao instante. Era uma de las que havia estado em la caja metálica. La misma que mencionava a la hija perdida. Sí, respondió, com voz firme. Debemos entregá-las. Nos são nuestras. Sem semilas, las semilas nos sirvem si se guardam em um cajum. Pero antes de que pudieram planear como encontrar a Luz Maria, um ruído los interrompió. Que hacen aqui? Gritou uma voz áspera desde la entrada. Era o alcalde del pueblo, Dom Ramiro, acompanhado de dos hombres del conselho municipal. Vestia traje oscuro levava uma carpeta abaixo el braço. Su rostro, severo como sempre, estava marcado por la desconfiança. Clara se puso de pé lentamente. Estamos limpiando, Dom Ramiro. Este lugar necessita cuidado. Cuidado? Repetiu él com uma risa seca. Este lugar está condenado. Fui declarado insalubre há 20 anos. Ustedes, creem que podem converti-lo em quê?
O Museu de Recuerdos? Daniel de um passo ao frente. No queremos o museu, senhor. Queremos o refúgio. Um lugar donde la gente pueda venir a orar, a sanar, como lo hacía o pastor Miguel. Eu nombre de Miguel hizo que Dom Ramiro palideciera ligeiramente. Rubo, um silêncio incômodo. Miguel era um bom homem, dijo ao fim bajando la voz, pero este sítio, trai malos recuerdos. Aqui murieron personas sem atenção. Famílias inteiras fueron enganadas. No é esse lugar para santificar. Então se santifiquemos-lo com verdade, respondió Clara, com uma calma que surpreendió hasta ela mesma. Se o pecado estuvo aqui, que la graça lo cubra. Se rubo abandono, que o amor lo restaure. Acaso não é esse êxodo que Cristo hace com nós outros? Dom Ramiro la miró fijamente. Durante um largo momento Nadia habló. Solo o viento moviendo las hojas secas afuera. Tienen uma semana, dijo ao fim, cerrando la carpeta com um golpe seco. Uma semana para demonstrar que esto não é uma loucura. Se ao final de esse tempo não há um plan real, ordenarei que o edifício se demolido. Por seguridades, Y se foi, deixando tras de si um silêncio mais pesado que antes. Daniel se deixou cair em uma sila, abatido. Uma semana. Como vamos a hacerlo? Clara se acercou a Y le puso uma mano em eu ombro. No lo haremos solos, hijo. Miguel e a empezó. Nós outros solo continuamos. Essa noite, mientras la luna iluminaba las ventanas vacias do hospital, Clara reuniu todas as cartas em uma mesa deu. Antigo comedor. Las contó. 30Y7. 30Y7 almas que Miguel havia amado em secreto. Se arrodiló Y oró, Senhor, tu conheces cada nome. Guia-nos a elos. Que estas palavras não se quedem em papel, que se convierta em encontros. Em sanação. Em FE renovada. Ao terminar, abrió a primeira carta outra vez. Y entonces, algo lê la mola atenção, em la esquina inferior derecha, escrita com lápis quase invisible, havia uma direção. Vários San Isidro, casa número 14. E Daniel. E Lamó, com voz urgente. E tenemos um comienzo. El corrió desde o pátio donde apilaba madeiras. Que pasa? O Luz Maria vive aqui, em el pueblo. Los olhos de Daniel se abrieron como platos. Entonces, vamos manana? Clara asintió, com uma mescla de emoção e temor sagrado. La casa número 14 era la última de la calle, uma vivienda de adobe com tejas rotas y uma puerta pintada de azul desvaído. Em o pequeno jardim delantero, unas flores marchitas se aferraban a la vida entre grietas del suelo. Clara se detuvo frente a la verja de madeira. Su corazón latia com fuerza, no por miedo, sino por reverência. Que haria uma mulher ao receber uma carta escrita por um homem muerto, que orou por ela sem conhecerla? Y sino quiere verla? Susurró Daniel, inseguro. Y se piensa que é essa uma broma? Entonces lhe diremos la verdade, respondió Clara com voz suave pero firme. Y se loraremos com ela. Se duda, esperaremos. Pero não podemos guardar esto para nós outros. Tomou aire, abrió la verja Y lamó a la puerta. Passaram segundos que parecieron siglos. Luego, uma rendija de luz apareció. La puerta se abrió lentamente, revelando a uma mulher de cabelo canoso recogido em uma trenza, olhos hundidos y manos ásperas de tanto trabalhar. Vestia um delantal manchado y olía a pan recém-horneado, y a soledade antigua. «Si?» perguntou com voz ronca como se não hubiera hablado em dias. «Buenos dias», dijo Clara, com uma sonrisa tímida. «Mi nombre es Clara. Y este es Daniel. Vinimos, em nome do pastor Miguel». Ao oír esse nome, la mulher palideció. Sus dedos se aferraram ao marco de la puerta. «Miguel? Eu pastor Miguel?» «Pero, él faleceu hace um ano», intervino Daniel com dulzura. «Pero antes de ir-se, escrevió algo para usted». Luz Maria parpadeou confundida. Luego, com um gesto quase mecânico, abrió la puerta por completo. «Páseme». Los condujo a uma sala pequena, com uma mesa de madeira, uma bíblia cerrada sobre um estante y uma foto em branco y negro em la parede, uma jovem com uma ninha em braços, ambas sorriendo bajo um árbol. «Esa es mi hija», dijo Luz Maria, notando la mirada de Clara. «Murió hace 10 anos. Um acidente em la carretera. Desde entonces, no revuelto abriras a bíblia». Clara asintió, com los olhos llenos de lágrimas contenidas. Miguel lo sabia. Sacou a carta de su bolso y se la entregou com ambas manos, como quem oferece um sacramento. Luz Maria la tomou com dedos temblorosos. Ao reconhecer la caligrafia, soltou um gemido arrogado. «Dios mío, él me escribió.
Empezó a ler, ao princípio em silêncio, luego em voz baixa, y ao legar ao final rompió em lanto, e Dios no ouvidado sulanto, e eu tampouco, repetió entre solosos. Como supo que necessitava ouvir esto? Porque orava por usted, dijo Clara, cada noche. Durante anos, Luz Maria se levantou, fui ao estante, tomou a Bíblia y la abrió ao azar. Sus olhos se detuvieron em um versículo marcado com lápis, aunque ela juraba no haberlo hecho. Salmo 34, 18. Cercano está el Senhor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espírito. Nunca lo marqué, sussurró mirando a Clara com assombro. Pero alguém si. Fui eu, dijo Daniel. Vino aqui muitas vezes. No para hablar, solo para deixar esta palavra escrita em lugares donde usted la encontraria algum dia. Luz Maria se cobrió el rosto com las manos. Durante anos pensei que Deus me havia castigado, que mi dolor era mi condena. Pero, alguém orou por mim? Alguém que ni siquiera conhecia? Sí, respondió Clara, acercando-se y tomando-lhe las manos, porque o amor de Cristo não pergunta nombres, solo busca corazones. Em esse momento, algo se quebrou dentro de Luz Maria. Não foi um colapso. Foi uma liberação. Como se uma cadena invisível se hubiera roto. Quero ir ao hospital, dijo de pronto, secando-se las lágrimas. Quero ver esse lugar donde ela orou por mim. Clara asintió. Te esperamos manana ao amanhecer. Ao sair de la casa, o sol já estava alto. Daniel caminhava em silêncio, comovido. Crees que vendrá? No solo vendrá, dijo Clara, mirando ao cielo. Será a primeira semilla que floresce. Y mientras regresaban ao hospital, agora no como exploradores, sino como jardineros deu alma, Clara sentiu algo que não havia sentido desde a muerte de Miguel. La certeza de que não estava sola. Que cada passo que dava, cada palavra que pronunciava, cada carta que entregava, era parte de um plemucho mais grande que su próprio dolor. Pero aunque daban 30y6 cartas, 30y6 corazones dormidos. Eu Clara y Daniel legaram temprano, cargando baldes de água, trapos y la Bíblia que haviam desenterrado del sótano. Pero esta vez não estaban solos. A lo lejos, uma figura caminhava por el sendero. Era Luz Maria. Vestia um vestido sencillo, eu pelo recogido com uma cinta azul, eu mesmo color de su puerta. Y levava em las manos um ramo de flores silvestres que havia recogido ao amanhecer. Prometi venir, dijo ao legar, com uma voz mais firme que o dia anterior. Y quando na promesa nasce del corazón no se rompe. Clara la abrazó sem decir palavra. Não hacía falta. Em ese abrazo cabia todo, el duelo, la fe, el perdão. La esperança renascida. Por donde empezamos? Perguntou Luz Maria, mirando o edifício com olhos novos. Por la capila, e respondió a Clara. É esse donde Miguel deixou sua alma escrita. Subieron juntos. Ao entrar em la pequena capila, Luz Maria se detuvo em seco. Sobre o reclinatório aún estava o quaderno com os nombres. Se acercou temblando, y buscou el suyo. Ao encontrá-lo, pasou os dedos sobre las letras como se acariciara la mejilla de sua hija. Aqui, murmurou. Aqui fui donde alguém recordou que existia. Se arrodilou. No para orar, sino para orar. Por primeira vez em 10 anos, abrió los lábios y habló com Deus no com reproches, sino com gratitudes. Mientras tanto, Daniel y Clara começaram a limpiar o altar. Ao mover uma tábua suelta del piso, Daniel encontrou algo escondido debaixo. Uma pequena cajá de madeira talada a mano, com uma paloma gravada em la tapa. Clara, clamou com voz temblorosa. Mira esto. Ela se acercou. Ao abri-la, encontraram mais cartas. Pero estas não estavam dirigidas a desconhecidos. Estavam firmadas por personas del pueblo. Uma enfermeira jubilada, um maestro de escuela, uma madre soltera. Todas agradecendo a Miguel por uma palavra, uma visita, uma oração em um momento justo. El no solo oraba por elos, dijo Clara, com los olhos llenos de asombro. Também los escuchaba. Luz Maria se acercou, leyendo por encima del ombro. Entonces, este lugar não era solo su refúgio, era su ministério secreto. Sí, dijo Daniel com voz baixa. Y ahora é esse o nuestro. De pronto, um ruído los interrompió. Pasos em el pasillo. Todos se miraram, surpreendidos. Nadie mais sabia que estariam ali. La puerta de la capilla se abrió lentamente. Era Dona Helena, la vecina de Clara, com uma canasta em los brazos y los olhos úmidos. Não pude quedar-me em casa, dijo com uma sonrisa trêmula. Quando supe que estavam aqui, senti que devia trair algo mais que pan traje mi fe.
Detrás de ela aparecieram outros, eu panadero, la maestra de la escuela, incluso eu viejo herreiro que nunca iba a la iglesia. Todos com herramientas, com flores, com lágrimas caladas. Escuchamos lo que se eram por Luz Maria, dijo la maestra. Pensamos, se Miguel oró por ela, quizás também oró por nós outros. Clara se levou uma mano ao pecho, abrumada. Como lo supieron? A las cartas, respondió Dona Helena. Alguém las dejó en la iglesia anoche, firmadas com las iniciales M. Nadie las tocó, pero todos las leyeron. Entonces, uno por uno, los aldeanos comenzaram a hablar. Eu encontrei uma carta em mi buzón, dijo el panadero. Decía que Dios não me havia olvidado, ao que mi horno estuviera frio. E eu, a nadiola maestra, la encontrei entre mis libros. Me decía que mis lágrimas por mis alunos não eram em vano. Clara mirou a Daniel, luego a Luz Maria. Em seus olhos viu lo mismo que sentia em sua alma. Esto ya não era um proyecto, era um avivamiento. Entonces nos ayudarão? Perguntou com voz suave. No sol ayudaremos, dijo Dona Helena, colocando la canasta em el altar. Honraremos su legado. Porque se Miguel creyó em nós outros quando estávamos rotos, nós outros creeremos em este lugar hasta que Vuel vá respirar. Durante horas seu hospital se llenou de risas martilazos, cânticos suaves y oraciones em voz alta. Paredes que haviam guardado silêncio durante décadas agora escuchaban alabanzas. Ventanas que haviam visto desesperança a hora de já entrar la luz del sol como bem de Sião. Ao cair la tarde, mientras todos descansavam em el pátio, Clara se sentou em los escalones de entrada, agotada pero em paz. Daniel se sentou a seu lado. Crees que o alcalde lo verá? O perguntou. Verá que esto não é ruína, sino resurrección? Clara mirou el cielo, donde las primeras estrelas comenzaban a brilhar. Não importa se el lo vê, Dios ya lo viu. Eso é suficiente. Pero em lo más profundo de su corazón, uma inquietude persistia. Porque entre las nuevas cartas encontradas em la cajá de madeira, havia uma sin nombre. Solo descia, se levantou de sua cama, envolvió sus ombros com el chal de lana que Miguel le regalou em su último cumpleaños caminó de nuevo hacia o hospital. Esta vez não levava miedo. Levava uma pergunta que solo la oscuridade podia responder. Ao legar, encontrou a Daniel sentado em los escalones, com uma linterna em la mano los olhos fijos em la luna. Sabia que vendrias, dijo, sem mirá-la. Como? Porque tu também sentiste que algo aún falta, respondió, poniendo-se de pai. E eu não pude dormir tampouco. É esse como se o sótano nos lamara. Clara asintió. Há algo ali abaixo. Algo que Miguel não quis o que viéramos hasta que estuviéramos listos. Bajaram juntos, esta vez com mais cuidado, iluminando cada grieta, cada rincão. O aire era mais frio, mais denso, como se o tempo se hubiera detenido baixo tierra. Ao legar ao hueco donde havia encontrado la cajá metálica, Clara se arrodiló. Aqui fui donde o suelo cedió, murmuró. Pero não fui o acidente. Fui una puerta. Com la linterna examinou los bordes del agujero. Entre las raíces o concreto roto, notou algo. Uma pequena argola de hierro, apenas visível, incrustada em el suelo. E Daniel mira. El se acercou. Juntos tiraram de la argola. Com um crujido profundo, uma losa de pedra se levantou lentamente, revelando uma escalera descendente talada em la roca viva. Dios mío, sussurrou Daniel. Quanto tempo ha estado esto aqui? Desde sempre, respondió Clara, com voz temblorosa. Solo esperaba que entuviera o corazón dispuesto a bajar. Tomaram aire e descendieron. Los peldanos eram gostos, úmidos, resbaladizos. O aire olia a tierra antigua a raízes profundas, a silêncio sagrado. Ao legar ao fundo, la linterna iluminou uma pequena cueva natural, com paredes cobertas de musgo em el centro, uma mesa de pedra. Sobre ela, uma bíblia aberta. Ao lado, um diário. Clara lo tomou com manos reverentes. La tapa estava desgastada, las páginas amarelentas. Lo abrió em la primeira página. La letra era de Miguel. Si leis esto, é esse porque res legado ao corazón del lugar. Aqui no vine a esconder-me. Vine a escuchar. Porque em el silêncio mais profundo, Dios habla mais fuerte. Hoje ó las páginas. Cada entrada era uma oração. Pero no por personas del pueblo. Esta vez, las oraciones eram por el mismo. Senhor, hoy me siento vacío. Redado tanto. Pero fui suficiente? Alguém recordará que intentei amar como tu amas? Hoy loré em este sótano. Nadie lo sabe. Pero tu sí. Gracias por nos juzgar-me por mi debilidades. Clara, mi flor de jasmim.
Si algum dia leis esto, perdona-me por no decir-te-lo todo. Temia que mi humanidade te se era dudar de tu fe. Pero ahora entiendo, fui em mi fragilidade donde tu brillaste mas. Las lágrimas de Clara caíram sobre las páginas. El também tuvo miedo, solos ó, também dudó. Y aún así, siguió amando. Daniel se arrodilhou a su lado. Entonces, esto es la raiz de la verdade? Si dijo Clara, secando-se las lágrimas. Que não somos fuertes. Que somos quebradizos. Pero que em nuestra quebradura, Deus hace su obra mais hermosa. De pronto, ruído los sobresaltou. Arriba, em el sótano, algo se movió. E alguém está aí. Sussurrou Daniel. Subieram rapidamente. Ao assomar-se, vieram uma figura de espaldas, inclinada sobre o eco donde haviam estado. "É alcalde!" exclamou Clara. Dom Ramiro se girou, surpreendido. Em suas manos sostenia uma de las cartas que haviam deixado em la capilla. "No vine a espiar", dijo com voz ronca. "Vine porque encontrei esto em mi escritório esta manana." Se acercou y les mostrou la carta. Estava dirigida a él. "Dom Ramiro, usted carga com culpas que não são suyas. Eu error de hospital no fui suyo." Pero su corazón se endureció para proteger-se. "Oi, Deus lhe oferece perdonar-se a si mesmo." Eu alcalde bajou la mirada. "Mi padre, fui uno de los médicos acusados. Sempre creí que su nombre estava manchado. Que eu devia borrar este lugar para borrar la vergüenza. Pero Miguel não viu vergüenza", dijo Clara, com dulzura. "Viu dolor. Eu dolor, merece sanação no ouvido." Dom Ramiro tragou saliva. Sus olhos, por primeira vez em anos, se umedeceram. "Puedo bajar também?" Clara asintió. "El corazón de este lugar no tiene puertas cerradas." Mientras o alcalde descendia com paso lento, Clara y Daniel se quedaram arriba, mirando o cielo através de uma grieta em el techo. "Crees que esto cambiará algo?" perguntou Daniel. "Aí a luz está cambiando", respondió Clara. "Porque la verdade não se impõe, se entrega. Quando se entrega com amor, rompe cadenas." Em la oscuridade del sótano, mientras Dom Ramiro leía las orações de Miguel em silêncio, algo se movió em sua alma. Não fui um milagro espectacular. Fui um sussurro, um perdão, uma raiz que después de anos de sequia, volvia a beber de la fuente. Ao ouvir sus passos, o alcalde se levantou lentamente. Su rostro, antes severo y endurecido por anos de orgulho herido, agora mostrava uma vulnerabilidade que quase lo hacía parecer jovem outra vez. "Não pude dormir", dijo com voz ronca. Cada palavra de essa carta era como se Miguel hubiera estado dentro de mi cabeça todos estes anos. Clara se acercou sem juzgar. Eu não juzgava Dom Ramiro. Só lo amava. A veces, o amor mais profundo é esse o que vê a la herida detrás do enojo. O alcalde asintió, tragando saliva com dificuldade. "Anoche bajé ao sótano. Leí todo. Las orações por los enfermos, por los olvidados, incluso por mim, aunque nunca supo mi nombre. Luego, leí sus dudas. Sus miedos. Entendi algo. Miguel não era um santo inalcanzável. Era um homem que aún com sus grietas, permitió que Deus lo usará. Eso es lo que hace o verdadeiro ministério", dijo Clara, com suavidade, "no mostrar perfeição, sino oferecer esperança desde la propia imperfeição." Em esse momento Daniel entrou correndo com o rosto iluminado. "Clara, e Dom Ramiro, venham rápido." "Que pasa?" perguntou ela, alarmada. "E Luz Maria trajo a outros. Dizem que também receberam cartas." Salieram ao pátio. Ali bajo la luz dourada do amanhecer, havia um grupo de pessoas que Clara jamais habría imaginado ver ali, o carteiro retirado, la costureira viuda, o jovem que solia dormir em el puente, todos com cartas em las manos, com los olhos brilhantes, alguns orando em silêncio. Uma mulher maior se acercou a Clara, temblando. Eu creí que Deus me havia olvidado después de que mi esposo me deixou", dijo com voz quebrada. "Pero esta carta, disse que Miguel orou por mim cada Navidade, aunque nunca nos conocimos." Outro homem, com cicatrizes em los braços y la mirada baja, murmurou. "Fui uno de los que vivia em la calle cerca do hospital. Um dia encontrei um pan y esta nota em mi mochila. Oi, alguém te viu. Oi, alguém te amou. Pensei que era broma, pero oi, entendo." Clara sentiu que seu coração se desbordava. Não era só emoção, era reverência. Como se estuviera presenciando o nascimento de algo sagrado. Miguel sembrou em secreto, dijo, dirigindo-se a todos. Pero Deus ha decidido que su cosecha se publica. Entonces, Dom Ramiro deu um passo ao frente. Todos guardaram silêncio.
Hace dias les dije que tinha uma semana para demonstrar que este lugar merecia salvar-se. Dijo, com voz firme pero lena de emoção. Oi, les digo algo distinto. Este lugar não necessita ser salvado. E aí está vivo. E eu quero ajudar a quê? Siga respirando. O murmúrio de assombro recorrió ao grupo. Pero, las órdenes deu conselho? Perguntou alguém. Las cambiaré, respondió Dom Ramiro, porque entendi que não se trata de ladrilhos nem de permisos. Se trata de almas. Aqui, há muitas que han sido aladas. De pronto, estruendo los hizo girar. Desde o sótano, crujido profundo sacudiu o edifício. O suelo temblou ligeiramente. O eco! Exclamou Daniel. Se está hundindo mais. Todos corrieram hacia a entrada do sótano. La grieta se havia ensanchado. Parte do piso cedió com gemido metálico, revelando mais de la escalera subterrânea. Cuidado! Gritou Clara. E não se acerquem. Pero entonces, desde las sombras do fundo, algo brilhou. Uma luz tênue, apenas visível. Que é esse eso? Sussurrou Luz Maria. Daniel tomou a linterna y bajó com cautela. Los demais lo siguieron, formando uma cadena humana, como se supieran que juntos nada los podia derribar. Ao legar ao fundo, descobrieron que la luz era o reflejo do sol matutino entrando por uma grieta em la roca. Alumbrando uma inscrição talada em la parede de pedra. Aqui donde o mundo enterrou o dolor, Dios plantou a esperança. Bajo ela, uma pequena cavidade contenia uma última carta. Clara la tomou. Esta vez não estava firmada. Solo decía, aqui encontre esto. Tu eres la respuesta a uma oração que alguém hizo em secreto. Ahora sé tu também és a oração para outro. Silencio. Profundo, sagrado. Entonces, la costurera viuda se arrodilhou y tomou tierra del suelo com las manos. Quero quedar-me, dijo. Quero ajudar a coser lo que o tiempo rompió. Uno a uno, los demais asintieron. Eu traeré flores cada semana, dijo Luz Maria. E eu limpiaré los vidrios rotos, ofereceu o jovem del puente. Eu, dijo Dom Ramiro, com voz firme apresentaré projeto ante o conselho, convertir este lugar em centro comunitário de oração. Consuelo y Restauração. Com o nome que sempre debió tener, Casa de la Esperanza San Rafael. Clara cerrou los olhos. Las lágrimas corriam livres por suas mejillas, pero esta vez não eram lágrimas de duelo, eram de assombro, de gratitude, de fé cumprida. Mirou hacia arriba, como se pudiera ver a Miguel sorriendo desde o cielo. Lo hiciste, amor mil, sussurrou. Nos ensinaste que o amor não muere, solo cambia de forma. Mientras o sol iluminava cada rincão do sótano, como se bendigera lo que havia estado oculto. Clara supo que o verdadeiro milagro não era que o suelo se hubiera uma tarde, mientras organizava as cartas restantes em la capilla. A hora transformada em uma sala de encontro, Daniel entrou com uma expressão estranha em seu rosto. Clara, há alguém afuera. Disse que recebeu uma carta, pero no quiere entrar. Ela frunciou o seno. Por quê? Disse que tiene medo de que se mentira. Que se entra descubre que todo esto es solo un sueño, su corazón no lo soportará. Clara deixou as cartas sobre la mesa y salió ao porche. Ali de pé junto ao viejo árbol de jacarandá que aún resistia entre las malas e ervas, estava homem de espaldas. Alto, delgado, com as manos metidas em los bolsillos y los ombros cargados como se levara o peso do mundo. Ao ouvir sus passos, se girou lentamente. Clara contuvo o aliento. José sussurrou. José Ramon. Eu hermano menor de Miguel. Eu que se fui del pueblo há 20 anos tras uma peleia que nadie entendió del todo. Eu que nunca volvió, ni siquiera para o funeral. Olá Clara, dijo com voz ronca se mirar lá los olhos. No vine a causar problemas. Solo, recebi esto. Le tendió uma carta. Clara la reconheceu ao instante, la letra de Miguel, la tinta ligeiramente corrida por la umidade del sótano. José é mi hermano. Perdoné tu partida el dia que te fuiste. Pero sé que tu não te has perdonado a ti mismo. Hoy desde o cielo te digo, vuelve. No ao pueblo, a tu corazón. Porque ali, Dios te espera com los brazos abertos, y eu também. Clara sentiu nudo em la garganta. Miguel nunca deixou de amar-te, dijo com voz temblorosa. Ni um solo dia. José apretou los lábios. Sus olhos, oscuros como los de Miguel, se llenaram de lágrimas que no deixou cair. Me fui porque creí que me odiaba. Discutimos por tonterias. Eu queria que vendiera la iglesia vieja para invertir em algo útil. El me dijo que la fé no se mide em ganancias. Le grité.
Le dije coisas horríveis. Y ao dia seguinte me fui. Nunca mais hablamos. Eu oró por ti cada noche, dijo Clara. Incluso quando supo que estava enfermo, escrevió tu nombre em seu quaderno. José Quinco entre paz, descia. Eu hombre bajó a cabeça. Revivido em cidades em hotéis baratos, cambiando de trabalho, huyendo de mim mesmo. Hasta que ayer, encontrei esta carta em el buzón de lugar donde jamais estuve. No entendo como Deus tiene sus caminos, dijo Clara, acercando-se paso. Pero hoy, estás aqui. Eso es lo que importa. José levantou a vista. Miró el hospital, agora com cortinas blancas ondeando em las ventanas, com risas que escapavam por las puertas abiertas, com gente que trabajaba como se construyera templo. Que é este lugar? É esse donde tu hermano sembrou amor em secreto, respondió Clara. Y ahora, estamos cosechando juntos. Hubo largo silêncio. Luego José de passo adelante, Y luego outro. Ao legar ao umbral, se detuvo. Me deixarão entrar? Después de todo lo que hice, me recibirão? Daniel, que havia estado escuchando desde la puerta, se acercou. Aqui não se pergunta quem fuiste, dijo. Solo quem quieres ser hoy. José tragou saliva. Com manos temblorosas cruzou o umbral. Em esse instante, como se o cielo celebrara su regreso, uma brisa suave movió las hojas del jacarandá, Y una flor morada caiu a sus pies. Dentro, Dom Ramiro lo viu e Y se acercou. José Ramon, dijo com assombro. Pensei que nunca volverias. Oi, eu também, respondió José com voz quebrada. Pero parece que alguém me guardou lugar, incluso em minha ausência. Mais tarde, mientras todos compartiam pão Y tem el pátio, José se sentou junto a Clara. ¿Crees que poderia ajudar? No sé hacer mucho, pero quero intentarlo. Empieza por perdonar-te, dijo ela, tomando-lhe la mano. Lo demais vendrá solo. Esa noche, mientras la luna banaba o hospital em plata, José se quedou solo em la capilla. Se arrodilou frente ao reclinatório Y, por primeira vez em 20 anos, oró. No pedió perdão a Deus. Pedió valor para aceptar que havia sido perdonado. Y em el silêncio que seguiu, jurou haver sentido uma mano invisível sobre seu ombro, la misma que tantas vezes lo havia guiado em la infância. Arriba, em sua habitação, Clara mirava por la ventana. Sabia que o regresso de José não era solo uma reconciliação familiar, era uma sinal, porque se hasta o coração em se levantou, envolvendo-os em su chal, Y caminhou hacia o hospital. Não incendiou nenhuma luz. Conhecia cada passo, cada crujido del suelo, como se sus pés recordaram o caminho por instinto. Ao legar a la capilla, se arrodilou frente ao reclinatório, donde la Bíblia descansava aberta em el Salmo 139. Por que me deixaste esta carta a mim, Miguel? Sussurrou vacil. Acaso no recreído? Ou no resseguido cada sinal? Tomou a carta com manos temblorosas. La abrió lentamente como quem abre uma tumba sagrada. Clara, mi flor de jasmim, si leis esto. É esse porque aún há uma sombra em tu coração. No la del duelo, si no la de la duda. Te perguntas, Y si todo esto é esse solo mi deseo? Y si Deus no habló, Y fui eu quien inventou su voz? Quero que sepas, está bem dudar. Incluso los mais grandes siervos lo hicieron. Pero no te quedes ali. Porque la fé não nasce quando desaparece la duda, nasce quando decides confiar apesar de ela. Eu também dudé, muitas vezes. Pero cada vez que bajé a ese sótano, não fui para huir del mundo, fui para recordar que incluso em la oscuridade eu está. Las lágrimas caíram sem permiso, porque Miguel tinha razão. Detrás de cada oração, detrás de cada decisão, havia sussurro que la perseguia. Y si estás equivocada? O Y si solo estás buscando consuelo em fantasmas? No quero dudar, exclamou em voz alta com la voz quebrada. Quero crer com toda minha alma. Em esse momento, uma luz suave entrou por la ventana. Não era la luna, era uma linterna. Daniel apareceu em la puerta com uma expressão de preocupação. O te vi salir, dijo, acercando-se. Estás bem? Clara negou com la cabeça, incapaz de hablar. El se arrodilou a su lado. Y viu la carta em suas manos. E é esse, para ti? Ela zintió. Disse que dudo. Y tiene razão. A vezes, siento que todo esto que ustedes e o hospital, las cartas, é esse solo sueño que construí para nos sentir-me sola. Daniel guardou silêncio momento. Luego, com uma ternura que surpreendió incluso a él mesmo, dijo, entonces prueba se é real. Como? Haz algo que solo tendria sentido se Deus está aqui. Algo que requiera a fé no certeza.
Clara lo miró, confundida. Que quieres decir? Entrega la última carta, respondió Daniel. La que no tiene nombre. La que encontramos bajo la piedra do altar. Aquela que disse, para quem aún não sabe que é esse amado. Nadie ha reclamado essa carta. Nadie la pedió. Pero si la entregas, alguém la recibe como si fuera para él. Entonces sabrás que esto não é esse solo tuyo. É esse de él. Clara sentiu escalofrio. Pero, a quem se la dói? A quem o coração te diga, dijo Daniel, no com lógica. Com FE. Ao dia seguinte, mientras eu solbanaba o jardim traseiro donde a hora cresciam claveles Y Romero, Clara caminhou por las calles del pueblo sem rumbo fijo. La carta estava em su bolsillo, pesando mais que papel pasó frente a la panadería, ao taller del herrero, a la escuela, pero nada la detenia. Hasta que em el puente ao final del caminho, viu a una niña sentada sola, com las rodillas abrasadas Y la mirada perdida em el rio. Se lamaba Lucia. Tinha 11 anos. Su madre trabajaba 12 horas ao dia em la fábrica, Y su padre, Nadia hablaba de él. Clara se acercou com cuidado. Buenos dias, Lucia. La niña levantou a vista sorprendida. Me conoce? Revisto como ayudas a dona Helena a regar sus plantas. Como recoges los papeles del suelo sin que nadie te lo pida. Como sonríes aunque tus zapatos estén rotos. Lucia baixou a mirada. Nadie nota essas coisas, alguém se, dijo Clara, sacando la carta? Y queria que tu lo supieras. Le entregou la carta. La niña la tomou com manos pequenas incrédula. Para mim? Ábrela. Lucia leyó em silêncio. Sus olhos se agrandaram. Luego, uma lágrima caiu sobre o papel. Lucia, tu eres vista. Tu eres amada. No por lo que haces, sino por quem eres. Um dia, serás luz para outros. Oi, deja que alguém se luz para ti. Quem? Quem escrevió esto? Perguntou com la voz temblando. O homem que creía que hasta las almas mais caladas merecem ser escuchadas, respondió Clara. La niña se lançou a sus braços, lorando sem vergüenza. Gracias, gracias. Em ese abraçou, Clara sentiu algo quebrar-se dentro de ela. Não era dolor, era liberação. Porque se uma carta escrita antes de sua muerte podia alegar ao coração exacto que necessitava sanar, entonces não era casualidade, era providência. Essa noite, ao regressar ao hospital, encontrou a todos reunidos em el pátio. José tocava uma guitarra vieja, Luz Maria cantava suavemente, Dom Ramiro reía por primeira vez em anos, Y Daniel preparava até baixo. Las estrelas. Ao verla Daniel sonrió. O lo supiste? Clara asintió, com los olhos brilhantes. Si. Dios no solo habla em sussurros, a veces, escribe cartas. Y em esse momento, mientras el viento movia las hojas del jacarandá como se aplaudiera em secreto, Clara entendió que su duda não havia sido um pecado. Havia sido el umbral por el que la fe é verdadeira entró, no como certeza inquebrantável, sino como entrega confiada. Porque ella não necessitava pruebas. Solo necessitava seguir amando. Pero essa manana, algo cambió. Clara despertou com uma inquietude que não podia nombrar. Não era medo. Era uma espécie de expectativa, como se o cielo estuviera conteniendo la respiração. Ao bajar ao pátio, encontrou a Daniel com el rosto pálido. Alguém vino a noche, dijo, senalando la puerta principal? Dejo esto. Sobre o umbral, envuelto em um pano branco, havia um sobre grueso. Não tinha remitente. Solo uma palavra escrita em tinta negra. Verdade. Clara lo tomou com manos temblorosas. Ao abri-lo, encontrou documentos antigos, informes médicos, actas do hospital, cartas oficiais, Y na foto. Em ela, um grupo de médicos Y enfermeiras sorria frente ao edifício em seus dias de glória. Entre eles, um homem jovem com los olhos llenos de idealismo, Y na placa em el pecho que descia, Dr. Rafael Mendoza. Quem é esse? Perguntou Daniel. Eu fundador, respondió Clara, com la voz apenas audible. Eu homem por quem o hospital leva su nome. Pero lo que la dejó sem aliento foi la última hoja, uma carta manuscrita, firmada por el propio Dr. Mendoza, fechada semanas antes de sua muerte. Se alguém lhe esto, é esse porque o hospital aún existe. Entonces, debo confessar, no todo lo que se dijo sobre este lugar foi mentira. Rubo errores, rubo omisiones, pero também rubo amor. E eu mesmo, em mis últimos dias, me arrependi de não haber hecho mais por los que sofria em silêncio. Por eso, antes de morir, construí um refúgio bajo tierra, no para esconder la verdade, sino para proteger la esperança. Clara levantou a vista, com los olhos llenos de asombro.
Eu sótano, no fui eixo por acidente. Fui desenado. Por eu fundador. Entonces. Miguel lo sabia? Perguntou a Daniel. No solo lo sabia, dijo una voz desde la puerta. Era Dom Ramiro. Venia acompanado de uma mulher anciana, encorvada, com los olhos velados por la catarata, pero com una presencia que llenaba la habitación. Ela é Dona Remédios, dijo eu ao calde. Fui enfermeira aqui, la última em salir quando cerraram o hospital. La anciana se acercou lentamente, apoiando-os em um bastão de madeira oscura. Conheci ao Dr. Mendoza, dijo, com voz suave pero firme. Conheci ao pastor Miguel. El vino a ver-me há 3 anos. Me perguntou sobre los túneles, sobre las orações que o doctor solia deixar em las paredes, sobre o coração do hospital. Túneles? Exclamou a Clara. Si, asintió Dona Remédios? Eu sótano no termina donde ustedes creem. Há uma puerta trasera, oculta tras uma parede falsa. O doctor la construiu para que los enfermos pobres pudieran entrar sem ser vistos. Em aqueles tempos, muitos tinham vergüenza de pedir ajuda. Clara sentiu que o mundo se expandia a seu alrededor. Miguel, sabia? O lo sabia todo, dijo Dona Remédios com uma sonrisa triste, porque vino no a juzgar o passado, sino a saná-lo. Essa tarde, guiados por la anciana, regressaram ao sótano. Tras moveram na estanteria oxidada que parecia fija, descobrieron uma puerta de madeira cubierta de polvo, com uma inscrição quase borrada. Amar é se recordar a los olvidados. Daniel empujou a puerta. Detrás, um pasillo estrecho se estendia hacia la oscuridade, pero ao final, havia luz. Caminaram em silêncio. O aire era fresco, limpio, como se alguém lo hubiera estado ventilando. Ao legar ao final, entraram em uma pequena sala circular, com bancos de pedra Y, em el centro, um altar de madeira talada com símbolos de sanação, uma cruz, uma paloma, uma mano estendida. Sobre o altar, uma Bíblia aberta. Y ao lado, uma carta mas, esta vez, firmada por Miguel, Y dirigida a todos. Se han legado hasta aqui, é esse porque é elegido crer no solo em mim, sino em o poder do amor que nos se rinde. Este lugar não é esse mil, não é esse de ustedes, é esse de Deus. Lo ha estado preparando mucho antes de que nasciéramos. Que este rincón sea o coração de la casa de la esperança. Que aqui los que dudam encontrem paz. Que los que loram consuelo. Que los que amam, aprendam a amar como o ama, sem condições, sem fronteiras, sem ouvido. Clara se arrodilou abrumada. Las lágrimas caíam livres, pero esta vez não eram de dolor nem de dúvida, eram de reverência. El no solo orou por elos, sussurrou, construiu um santuário para suas almas. De pronto, um ruído los sobresaltou. Afuera vocês. Muchas vocês. Salieron correndo. Em o pátio, o pueblo inteiro estava reunido. No solo los que haviam recebido cartas, sino vecinos, ninos, ancianos, incluso o carteiro que nunca creyó em milagros. Vinimos a ajudar, gritou uno. E hoy terminamos lo que Miguel empezó. Azí, com martilos, flores, cânticos lágrimas, o último dia antes de la reunião do conselho se convirtió em uma fiesta de fé coletiva. Pintaram paredes, plantaram árboles, colgaram cortinas, em la puerta principal, clavaram uma placa nueva, chamando por José. Casa de la Esperança San Rafael, aqui, o amor nunca se rinde. Essa noite, mientras todos descansavam, Clara se quedou sola em el nuevo santuário subterrâneo. Incendiou uma vela Y se sentou em um de los bancos de piedra. Estás orgulhoso, Miguel? Perguntou ao cielo. No rubo resposta. Pero o viento entrou suavemente por uma rendija, moviendo la lama como se alguém hubiera suspirado de alívio. Em esse momento, Clara supo que aunque o conselho digera no ao dia seguinte, o verdadeiro veredicto e havia sido pronunciado. No pude dormir, diz Joel, tendendo-lhe uma taza. Pensaba em lo que dirão ó em o conselho. Se no les basta lo que hemos hecho? Clara soplou suavemente sobre eu té antes de beber. Lo que hemos hecho no é esse para elos, Daniel. É esse para los que han sido sanados aqui. Exo, nadie puede borrá-lo. El asintió, pero sus olhos seguiam inquietos. Ao azir duele pensar que poderiam cerrar las puertas outra vez. Entonces no dejaremos que las cierrem, dijo uma voz desde o caminho. Era a Luz Maria caminhando com passo firme, seguida por José, Dona Remédios, Dom Ramiro detrás de elos, decenas de vecinos. Alguns levavam carteles hechos a mano. Aqui encontré paz, mi hijo volvió gracias a este lugar, no é esse o edifício, é esse o milagro.
Vinimos a acompanhar-te, dijo Dom Ramiro com la voz cargada de emoção. No como alcalde. Como homem que fui alado em la oscuridade, Clara los miró uno por uno. Ali estaban los rostros que Miguel había amado em secreto. Ahora caminaban juntos no por obrigação, sino por gratitude. Gracias susurró com la voz quebrada. Pero no vayan por mí, vayan por los que aún no han legado. Caminaram hacia o ayuntamiento em silêncio, como uma procesión sagrada. Ao legar, o salão del conselho ya estava leno. Periodistas locais, funcionários curiosos, Y em la primeira fila, uma mulher com traje oscuro Y mirada severa, la inspectora regional de patrimônio, enviada desde la capital para evaluar riesgos estruturais. La reunião começou com frialdade. Dom Ramiro apresentou o projeto com pasión, mostrando fotos de antes Y eu después, testemunhos escritos, planos de mantenimento. Pero la inspectora apenas levantava a vista. Senhor alcalde, dijo ao fim com voz cortante, entendo seu entusiasmo. Pero este edifício foi declarado inseguro há 20 anos. Las grietas em los cimientos, la umidade, la estrutura del sótano, são peligrosas. Não podemos permitir que se convierta em centro comunitário. Seria irresponsável. O murmúrio de decepção recorrió à sala. Pero ya lo reforzamos, exclamou Daniel, poniendo-se de pé, e cada viga, cada piso, hasta o sótano foi selado com hormigão novo. Las aparências engana, respondió ela fria. Sim, um informe técnico certificado, não há exceção. Clara sentiu que o coração se lhe hundia. Miró a Miguel em sua mente como se pudiera pedir-lhe uma senal. Pero o cielo permanecia em silêncio. Foi entonces quando Dona Remédios com passo lento pero firme se levantou. Senhora inspectora, dijo, com uma voz que aunque débil, resonou em toda a sala e eu trabalhei em esse hospital durante 30 dos anos. Vi nascer vidas. Vi morir esperanças. Vi a um homem, o Dr. Mendoza, construir com suas próprias manos um refúgio para los que o mundo não queria ver. Sabe que é esse lo mais peligroso de esse edifício? No sem las grietas em el suelo, sino el silêncio que deja quando se cierra. La inspectora la miró, surpreendida. Usted não entende los protocolos e o entendo el dolor, interrompió Dona Remédios? Sé que a veces, lo que o mundo lama ruína, Dios lo lama semila. Entonces Lucia, la niña de la carta, se levantou de entre la multitud. E eu recebi uma carta ali, dijo, com voz temblorosa pero clara. Decía que era amada. Por primeira vez, creí que era verdade. Si cierran esse lugar, quem lhe dirá a los ninos como yo que no están solos? La inspectora bajó la mirada. Sus dedos se crisparam sobre los papeles. Fui em esse momento que Clara se puso de pé. No com rabia. No com desesperação. Sino com uma dignidade que venia de lo mais profundo. Senhora, dijo, com voz suave pero firme, no le pedimos que ignore la seguridade. Le pedimos que mire mais alá de los ladrillos. Porque lo que se construiu ali não foi com cemento, foi com orações. Las orações, não se caem. Rubo, um silêncio largo. Denso. Sagrado. Entonces, la inspectora cerró su carpeta. Necessito ver-lo com mis propios olhos, dijo, poniendo-se de pé. Levem-me ao hospital. Oi. Uma oleada de esperança recorrió à sala. Ao legar ao edifício, la inspectora caminhou em silêncio. Observou as paredes reparadas, los cables nuevos, las salidas de emergência marcadas. Bajou ao sótano, tocou as vigas, examinou los planos que Daniel havia preparado com o engenheiro local. Luego, entrou em el santuário subterrâneo. Ali se detuvo. Mirou o altar, la Bíblia aberta, la placa com la frase de Miguel. Por primeira vez, seus olhos se umedeceram. Mi madre murió em este hospital, dijo em voz baixa. Nadie me dijo nada. Solo me entregaram uma cajá com suas pertenencias. Durante anos odiei este lugar. Clara se acercou. Entonces, déjalo sanar também a usted. La inspectora cerrou los olhos. Respirou hondo. Quando los abrió, e no miraba com frialdade. Darei o permiso provisional, dijo, com uma condição, que este lugar não se solo um centro, sino um testemunho. Que cada persona que entre aqui, salga sabendo que fui vista. Como su pastor Loíso. Las lágrimas brotaram se encontram. No solo de Clara, sino de todos. Esa noche, bajo um cielo a hora despejado leno de estrelas, la casa de la esperança abrió sus puertas de par em par. No rubo fiesta ruidosa. Solo velas, cânticos suaves abraços que descia mais que 1000 palavras. Em médio de todo, Clara mirou ao cielo sussurró, lo logramos Miguel.
Pero una tarde, mientras Clara organizaba los nuevos cuadernos de testemunhos em la capilla renovada, Daniel entró. Correndo com el rosto pálido. Clara, vienes ao sótano. E a hora? Ela dejó los cuadernos y lo siguió sin preguntar. Ao bajar, encontrou a Dom Ramiro y a José arrodilados frente ao santuário subterrâneo. Em el suelo, entre las losas recém-seladas, una grieta fina, quasi invisible, havia vuelto a aparecer. Não é possível, murmurou Clara. Lo reforzamos com hormigão nuevo, não é uma fala estrutural, dijo José com voz temblorosa. Mira, senaló el centro de la grieta. Ali algo brilhava. Clara se arrodilou com cuidado raspou um pouco de polvo. Bajo la tierra havia uma pequena placa de metal oxidada pero legible. La verdade no sin tierra, se revela, aqui em TNF é para cavar. Miguel sabia que esto pasaria, sussurrou Daniel. Sabia que uma vez que o lugar fuera septado, eu suelo volveria a hablar. Com manos temblorosas, Clara tomou uma pequena pala que usavam para as plantas do jardim y comenzó a escavar suavemente. Eu suelo cedió com facilidade, como se hubiera estado esperando esse momento. Pouco a pouco, uma cavidade se abrió, y em seu interior, havia uma cajá de madeira, mais antiga que las outras, talada com símbolos que ninguno reconhecia. Parece, mas veja que o hospital, dijo Dom Ramiro, assombrado. Clara la abrió. Dentro não havia cartas. Havia um diário enquadernado em cuero, com as iniciais RM gravadas em la tapa. Doutor Rafael Mendoza, dijo Dona Remédios que havia bajado em silêncio, apoiando-os em su bastão. El também escrevia. Pero no para consolar, sino para confesar. Clara abrió o diário. Las páginas estavam amarelentas, la tinta corrida por la umidade, pero las palavras aún vivas. O interremi maior error. Não fui um diagnóstico equivocado, nem um medicamento mal dosificado. Fui mi silêncio. Vi como o sistema corrompia lo sagrado, y calé. Por miedo. Por orgulho. Pero em la oscuridade me consciencia, juré que este lugar, a que caiera em ruínas, seria um recordatorio, que la medicina sin compasión es solo técnica. Y que la F é sin ação, solo ruído. Mas adelante, outra entrada. Construía o santuário bajo tierra no para esconder-me, sino para sembrar. Se algum dia alguém lo encontra, que sepa, o verdadeiro sanador não é esse que cura o corpo, sino que recuerda ao alma que é essa amada. Clara levantou a vista com los olhos llenos de lágrimas. Entonces, Miguel no solo continuou sua obra. La redimió. Y a hora, nós outros devemos continuar la de ambos, dijo Daniel. Em esse momento, um ruído suave los hizo girar. Desde la entrada do sótano, uma figura pequena se assomava, lucia a laninha de la carta. Perdão, dijo com timidez. Oi que encontraram algo nuevo. Puedo verlo? Clara le sonrió y le tendió o diário. Li em voz alta Lucia. Que todos escutem. Laninha tomou o livro com manos pequenas y leió, com uma voz clara que resonou em las paredes de piedra. Que quem entra aqui, no busque perfeição, sino esperança. Porque em la imperfeição é esse donde Deus escreve suas histórias mais hermosas. Silêncio. Profundo. Sagrado. Entonces, Dona Remédio se acercou ao centro do santuário y, com um gesto solene, tomou um punado de tierra do suelo recém-removido. Hoy no solo honramos a Miguel, dijo. Honramos a todos los que amaram em silêncio. A los que sufrieron sin nombre. A los que creyeron que nadie los veía pero Dios sí. Y com essa tierra, mesclada com flores do jardim, plantaram uma pequena palmeira em el pátio traseiro, junto ao jacarandá. La lamaram o árbol de los olvidados. Essa noite, mientras la luna banaba o hospital em plata, Clara se quedó sola em el santuário. Incendiou una vela y se arrodiló. Gracias Miguel, sussurró, por ensinar-me que o suelo não se hunde para destruir-nos, sino para revelar lo que estava enterrado. As manos, uma carta, uma oração escrita, uma flor do jardim de los olvidados. Pero uma tarde, mientras preparaba em la cocina comunitária, a hora lena de risas y olas humeantes, Daniel entrou com uma expressão que Clara não havia visto antes. Não era medo, era assombro. Clara, há alguém em la capilla. Disse que Miguel le habló. Ela dejó la tetera y lo siguió sin decir palavra. Ao entrar em la capilla, viu a uma mulher de espaldas, vestida com um abrigo grueso apesar do calor, las manos entrelazadas como se rezara, o se defendiera. Ao oír sus pasos, la mulher se giró. Y Clara contuvo o aliento. Isabel, sussurró. Isabel.
la hermana mayor de Miguel, la que se fui del pueblo tras la muerte de sus padres, jurando que Deus não existia se permitia tanto dolor, nunca respondió a sus cartas, nunca vino ao funeral. Se decía que vivia em la capital, sola amargada trabalhando em arquivo sem ventanas. Não vine a causar problemas, dijo Isabel com voz ronca, se mirar lá los olhos. Vine porque recebi esto. Le tendió una carta. Clara la reconoció ao instante, la última del quaderno de Miguel, la que levava el celo de cera roja com una paloma. Isabel, mi hermana deu alma. Sé que me odias por haber me quedado, por haber elegido creer quando tu elegiste dudar. Pero quero que sepas, cada vez que oré por ti no pedi que cambiaras, solo que supieras que incluso em tu rabia, eres amada. Hoy desde o cielo te digo, vuelve, no a la iglesia, a tu corazón, porque ali Deus te espera, y eu também. Clara sentiu nudo em la garganta. Miguel nunca deixou de amar-te, dijo, com voz temblorosa, ni um solo dia. Isabel apretou los lábios. Sus olhos, duros como el vidrio, se umedecieron. Me fui porque não soportava verlo sofrer y seguir sonriendo. Decía que Deus tinha um plan. Um plan. Que clase de plan permite que los buenos mueran solos? É no murió.